Dos, doctor Jaime Araujo, en este momento conocemos de un caso del que no se viene cumplimiento frente a la dación de una pensión sustitutiva a un niño en condición de discapacidad, la cual el accionante es su papá y que no ha sido cumplida por el Fondo de Empleados del Distrito, más exactamente Ponce. ¿Qué se puede hacer acá? Bueno, de acuerdo con los elementos de juicio que tenemos, se han presentado varias situaciones. La primera situación es quién es el titular, que en este caso no hay duda que es el niño, pero quién representa al niño en relación con esa pensión. La Corte Constitucional dijo que era su padre. Esa situación hubo algo irregular porque quien debía pagar la pensión, que era un fondo del distrito, cometió un error de pagar parte de esa pensión a persona distinta de la que había ordenado la Corte Constitucional, a la madre del niño. Ese error entiendo que fue corregido después ante una reiteración de la Corte Constitucional de que el titular para manejar los recursos de la pensión era el padre. Entiendo que eso está solucionado hoy. Hoy lo que existe es otro problema, y es el problema que parece que la madre del niño, a través de una acción en un juzgado de familia, ella ha pedido que declaren al niño interdicto por su situación de discapacidad y que ella sea la representante del interdicto. Bajo ese pretexto, entonces, pues también persigue la pensión a favor del niño. Y como se está en ese proceso judicial, en un juzgado de familia, se ordenó el embargo de los bienes del padre, de varios bienes del padre, incluida la pensión. Ahí parece que hay otra situación irregular, porque como afirma el señor padre, pues esa pensión no se debería de embargar, entre otras cosas, porque es a favor de una persona discapacitada. La pensión está en cabeza del niño, lo que hace el padre en realidad es administrarla, pero no es el dueño de la pensión. Y lo que es más grave, al no tener los recursos del niño, pues el afectado en última instancia es el niño. Entonces, parece haber una situación irregular en el juzgado de familia al embargar el 100% de la pensión. Es importante también que el interesado, por conducto de su representante jurídico, pueda él hacer una solicitud en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay una situación que todos conocemos, que es la demora en los juzgados. O sea, los procesos judiciales se demoran más de lo que deberían demorarse en Colombia. Parte de la reforma de la justicia debería ser precisamente eso, agilizar los procesos judiciales. Pero si además la parte no presenta sus solicitudes, esos procesos duermen el sueño de los justos. De todas maneras, mientras se resuelve el asunto, que es la solicitud de interdicción, porque por eso es que está interviniendo el juzgado de familia, se debería aplicar la norma que dice que no se pueden embargar las pensiones más del 50%. Parece también que hay otra decisión de la Corte Constitucional posterior a esta decisión de la pensión, donde se dice que esas pensiones de esas personas discapacitadas no se pueden embargar ni siquiera en el 50%. Si eso es así, habría que llevar esas decisiones al juzgado de familia, hacer la solicitud formal a través del apoderado para que se proceda en conformidad y de esa manera evitar
que una persona discapacitada no disfrute de los beneficios de la pensión de su abuelo. Y lo otro es la frecuente situación en la cual se desconocen los fallos de los jueces y en este caso los fallos de tutela, que no debería pasar. ¿Por qué? Porque en un Estado de Derecho, un Estado social y democrático de derecho, las decisiones de los jueces hay que cumplirlas. En este caso, con mayor razón, cuando ya no hay posibilidad de que esa decisión se eche hacia atrás, porque no se trata de una primera instancia, sino de una instancia definitiva de la Corte Constitucional y que adicionalmente ha sido ratificado a través de las varias veces que la Corte ha dicho que hay que cumplir este fallo en particular, de que sea el padre, que a su vez era el hijo biológico del abuelo, que a su vez es la persona que le dio el derecho de la pensión al hijo de él, que a su vez era hijo de crianza del abuelo. Entonces, esta es una situación, no hay duda, que irregular, porque lo que aparece de bulto es el no cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional. ¿Por qué se incurren permanentemente en el desacato de un fallo al alto tribunal? ¿Será que hay actitud dolosa o desconocimiento? Mire, ¿qué puedo decirle yo? Son varias situaciones. Una es la situación de los funcionarios de otras ramas del poder público, por ejemplo el gobierno o el propio Congreso, o los particulares que no cumplen fallo de los jueces. Esa es una situación. Pero es más grave aquella en la cual son los propios jueces los que no respetan las decisiones de los máximos órganos judiciales que deberían cumplir. Entonces, en este caso en particular, la situación es más grave porque de acuerdo con los hechos narrados, es un propio juez el que está desconociendo. Ahora, ¿el remedio cuál es? Dos. Uno, que los jueces tienen un control a través del Consejo Superior de la Judicatura, y el otro es un control penal, porque todos sabemos que el que dicta una resolución, un dictamen contrario a derecho, en este caso una sentencia, eso constituye el delito de prevaricato. Ya es un delito, no es solo una conducta disciplinaria, sino también un delito. Frente a este caso del prevaricato de un juez, ¿cuál sería la sanción? No, eso lógicamente lo que plantea es, como todo delito, primero una investigación de la Fiscalía, que es quien hace las veces de investigación, y después un juez, que es el juez, porque usted sabe que en Colombia está repartida la función de investigación de la función de juzgamiento. Entonces, quien investiga es la Fiscalía, pero quienes deciden definitivamente son los jueces. Habría que hacer ese procedimiento, la denuncia, la investigación de la Fiscalía y después la decisión de un juez sobre el delito de prevaricato.